Bien, chicos, muy buenos días con todos. Buenas tardes ya, ¿no? Buenas tardes con todos. Te saluda el profesor Álvaro. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy tenemos clase de física y nuestro tema, calor. Aprendizajes esperados, comprende el comportamiento energético molecular, comprende las características que involucran el cambio de temperatura. Bolsas de agua caliente. Bueno, hay una lectura motivadora ahí. Bueno, no voy a entrar a eso. Vamos rápidamente al tema, ¿ya? ¿Qué es la energía interna? Analicemos internamente la barra que se muestra, ¿no? Esta es una barra de plomo, ¿ya? Plomo. Está en reposo, veo que su velocidad es cero. Dice, si analizamos microscópicamente las moléculas de la barra, se encuentran en movimiento, debido a ello existe energía cinética molecular. Además, debido a la interacción molecular, existe energía potencial intermolecular, o sea, entre estas moléculas, ¿no? Miren, acá hay una idea, ¿no? De lo que pasa microscópicamente en la barra, ¿no? Que los átomos están unidos, los átomos están en movimiento y están unidos, ¿no? Mediante ciertos enlaces, esos que tú ves como si fueran resortes, algo así, esos representan los enlaces, ¿no? Muy bien. Y además, se dice, ¿no? Que esta barra, pues, mejor dicho, las moléculas están en movimiento, ¿no? Conclusión, la barra tiene energía en su interior llamada energía interna. La energía interna de un cuerpo queda determinada por la energía cinética de todas sus moléculas más la energía potencial entre las moléculas. ¿Ya? Ahí está representado. Y la temperatura es una magnitud que nos indica el grado de agitación molecular, o sea, cuánto movimiento poseen las moléculas de un metal, de repente de un determinado gas o de un líquido. Eso es lo que me indica la temperatura, ¿ya? Me indica, repito, el grado de agitación molecular que tiene un cuerpo, ¿no? Mira, por ejemplo, mira cómo está el movimiento cuando un cuerpo tiene 10 grados centígrados, mira cuando tiene 80, mira cuando tiene 120, ¿no? O sea, a mayor temperatura, mayor va a ser la velocidad de agitación molecular, ¿ya? Calor, ¿qué es el calor? El calor es una energía en tránsito, es decir, que está fluyendo de un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo de menor temperatura. Eso es el calor, una energía que fluye, que va de un cuerpo al otro, del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. No se puede almacenar y solo existe mientras haya diferencia de temperaturas. Mira, acá tengo agua, acá yo tengo ¿no? Una pequeña fogata que está generando mucho calor y está haciendo que la temperatura se incremente, ¿no? Ahora, este recipiente que digamos que está a esta temperatura, ¿no? O sea, el calor fluye de este recipiente hacia el medio ambiente. ¿Por qué fluye la temperatura hacia el medio ambiente? Porque en el medio ambiente este 30 grados centígrados me indica, ¿no? La temperatura del medio ambiente. Como el contenido del recipiente está más caliente, ¿no? Está a 150 grados centígrados, es de esperar que haya un flujo de calor del más caliente al más frío. Por ejemplo, la temperatura en este momento de cualquiera de ustedes, siempre y cuando esté gozando pues de buena salud, es aproximadamente 37 grados centígrados, ¿no? ¿A qué temperatura está el medio ambiente en estos momentos? Bueno, me podría de repente investigar y de repente investigando la temperatura de hoy, a ver, voy a ver si consigo ya la temperatura de hoy. Temperatura en Callao. ¿Cuál es la temperatura en el Callao? Acá está. Actualmente está en unos 16 grados centígrados, ¿no? Aproximadamente. Tu temperatura aquí está 37, entonces tu cuerpo está más caliente. Como tu cuerpo está más caliente que el exterior, entonces hay un flujo de calor de nuestro cuerpo hacia el exterior, ¿ya? Por si acaso. Y hay un flujo de calor, repito, de nuestro cuerpo que está más caliente hacia el medio ambiente. Cedemos calor, es por eso que sentimos frío, ¿me entiendes? Sentimos frío, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente estamos cediendo calor, estamos cediendo una forma de energía hacia el medio ambiente. El calor siempre fluye en una dirección que va de mayor a menor temperatura. La unidad del calor normalmente es no en calorías o en joules, ¿no? En el sistema internacional es el joule. Ya aunque normalmente vamos a usar esta caloría. ¿Qué es una caloría? Es la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura en 1 grado centígrado a un gramo de agua.
O sea, si hablamos de 10 calorías o de una caloría, ¿no? Una caloría es el calor que necesito para elevar en 1 grado centígrado 1 gramo de agua, ¿no? Ya que hay algunas equivalencias, como por ejemplo, las calorías en joules, una caloría es 4,18 joules, son conversiones, ¿no? Un joule es 0,24 calorías, un kilocaloría es 1000 calorías. El kilo recuenta, la K de kilo representa 1000. Si digo 1 kilocalorías, estoy hablando de 1000 calorías, ¿ya? No se olviden de eso. Bien, después, capacidad calorífica, que es la cantidad de calor ganado o cedido para elevar o bajar la temperatura de una sustancia en 1 grado centígrado. Este es un término, ¿no? Que se usa mucho para saber, ¿no? O conocer la cantidad de calor que absorbe de repente o que puede absorber un cuerpo, ¿ya? La capacidad calorífica se determina así, el calor sobre la variación de la temperatura, variación o cambio. Bien, por ejemplo, miren este recipiente que tenemos acá, tiene una temperatura de 14,5 grados centígrados, ¿sí? Si yo le agrego una caloría, ¿no? Voy a hacer que se eleve su temperatura, bueno, asumiendo que esto es 1 gramo de agua, ¿no? Si lo que está acá es 1 gramo de agua, si yo le agrego una caloría, voy a hacer que su temperatura se eleve en 1 grado. Ya no va a ser 14,5, sino 15,5 grados. Específicamente una caloría es para aumentar bueno, 1 gramo de H2O de 14,5 hasta 15,5 grados centígrados. Bien, luego tenemos acá lo que se conoce como el calor sensible. ¿Qué es el calor sensible? Por favor, mucha atención. Un momentito. Voy a hacer una pequeña modificación acá. Ya está. ¿Qué es el calor sensible? Es la cantidad de calor que se requiere para que un cuerpo o sustancia cambie su temperatura. Por ejemplo, consideremos 2 barras de plomo colocadas ambas en hornillas en una cocina. Mira, esta barra de plomo y esta barra de plomo. Mira esta barra de 5 kilogramos y mira esta barra de 1 kilogramo. ¿Qué es lo que pasa? Dice, si se encienden las hornillas y se desea que alcancen ambos la misma temperatura, por ejemplo, de 20 grados centígrados, debe transferir mayor calor a la barra que tiene más masa. O sea, para hacer que el calor no para que alcance una temperatura de 20 grados, o sea, mientras más masa tenga, más calor tengo que darle. Eso significa que el calor sensible es directamente proporcional a la masa. Además, podemos notar que cuanto mayor cantidad de calor se le suministra a la barra, mayor será el cambio de temperatura. Entonces, el calor sensible también es directamente proporcional a la temperatura, ¿no? Y de ambas expresiones se obtiene esto, ¿no? Por la aritmética, el calor sensible es igual a una constante por la masa por la variación de la temperatura. A esta constante la denominaremos calor específico, cuyo valor depende del tipo de sustancia y de la fase en que se encuentre. ¿Por qué? Bueno, ¿de qué sustancia podemos hablar? Podemos hablar de agua, de repente de algún metal como el hierro, el aluminio, ¿no? Cobre, etcétera, ¿no? O de repente aceite o alcohol. Cada sustancia o cada compuesto, elemento, sí tiene un determinado calor específico. Muy bien, entonces ahí está la formulita. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Para el calor sensible. ¿Dónde está la formulita? Bueno, no está la formulita, no la veo. Ya. Vamos a escribirla, si no, ¿ya? Entonces la formulita final sería esta, ¿no? Vamos a anotar. Recuerda que el calor sensible sería el producto del calor específico multiplicado por la masa multiplicada por la variación de la temperatura, ¿no? Esa sería una formulita ahí. Muy bien. Algunos calores específicos en calorías por gramo por grado centígrado. Memorizar, por ejemplo, para el agua, ¿no? El calor específico del agua en estado líquido es 1, del agua en estado sólido 0,5 y del vapor de agua 0,5. Del vidrio 0,2, del cobre 0,093, del plomo 0,03. ¿No? Algunos valores. Eso no tienes que memorizar, ¿eh? Solamente del agua nada más. Suficiente. Del agua es 1. Bien, vamos a la parte práctica. Bien. Pregunta número 1. Bien, vamos a ver cuánto podemos resolver por acá, ¿ya? Por favor, mucha atención. Mucha atención, ¿ya? Uy, 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 no me deja. Vamos.
Ya está. Ya está. Listo, ahora sí, chicos, pregunta número 1, ¿ya? Pregunta número 1. Dice lo siguiente, un cuerpo posee una capacidad calorífica de 4. La capacidad calorífica normalmente se designa con la letra C y la capacidad dice que es 4 calorías, ¿no? Por grado centígrado. Ya está. Calcule la cantidad de calor absorbido, Q, normalmente cuando hablamos de calor absorbido, calor cedido, estamos hablando de Q, cuando su temperatura aumente en 25 grados centígrados, o sea, me están dando la variación de la temperatura. Cuando aumenta o cuando disminuye, eso se llama variación. Y en este caso la variación es 25 grados centígrados, ¿ya? Muy bien, ¿qué es lo que tengo que saber? Entonces yo digo, ¿no? Uso la siguiente expresión. Recuerda que la capacidad calorífica se calcula dividiendo el calor sensible, el calor entregado, suministrado o cedido, dividido entre la variación de la temperatura. Pero por dato a mí me dicen que C vale 4. Entonces yo voy a decir 4 es igual a Q, que no se sabe, justamente es la pregunta, dividido entre delta de T. Y este delta de T es la variación, que es 25. Este 25 se va a multiplicar para allá y de aquí obtengo el valor de Q, ¿no? Sería 100 calorías. Y esta sería la respuesta, ¿ya, chicos? Y esta sería la respuesta, chicos, para la pregunta número 1. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. ¿Alguna duda o pregunta, chicos? Eso es todo, ¿ah? Pregunta 1. Vamos a continuar, ¿ya? Pregunta número 2. No te olvides, ¿no? Vamos a lo que nos piden, ¿no? ¿Qué es lo que nos piden? Nos piden el calor absorbido y nos han de dato la capacidad calorífica. Entonces, como hablan de capacidad calorífica, hay que recordar cuál es la fórmula de la capacidad calorífica. Es la cantidad de calor entre la variación de la temperatura. Nada más. Vamos a la pregunta número 2. Dice, dice así, ¿no? ¿Cuál es el calor específico? Entonces, calor específico. Normalmente designado con este símbolo, ¿no? C, calor específico. ¿Cuál es el calor específico de un cuerpo cuya masa es 400 gramos? Tenemos de dato la masa, 400 gramos, y se necesitan 80 calorías para elevar su temperatura. Se necesitan 80 calorías. Calorías, eso es calor, ¿no? 80 calorías para elevar su temperatura de 20 a 25. Chicos, la variación de la temperatura representa el cambio en la temperatura. No es la temperatura inicial ni es la temperatura final, es lo que cambia, ¿sí? Lo que varía la temperatura. Mira el dato. Si la temperatura varía desde los 20 grados centígrados hasta los 25 grados centígrados, ¿cuánto es la variación? 5 grados centígrados. 5. Eso es lo que debemos ingresar en la fórmula, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la fórmula, profesor? Entonces yo voy a decir, ¿no? Uso esta formulita de acá. Q es igual, memoriza esta palabrita, CMAT, ¿no? Calor específico por la masa M por la variación de la temperatura. Recuerda que Q es 80, entonces reemplaza ese valor. 80 es igual al calor específico por la masa 400 por la variación que sería 5, ¿no? 5. Entonces, aquí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? A ver, chicos. Un cerito y un cerito. Se va. Octava 1, octava de 40 es 5. 5 por 5, 25. O sea que 1 es igual a 25 veces el calor específico. Y este 25 puede pasar a dividir. Y el calor específico sería 1 entre 25 calorías por gramo por grado centígrado. Bueno, esa sería la respuesta. Pero no hay, profesor, no hay alternativa. O acá, ¿por qué dice 0,4? Lo que pasa es que 1 entre 25 es 0,04, por si acaso, ¿no? O sea, el calor específico es 0,04, ya por si acaso, calorías por gramo por grado centígrado, ¿no? Y de lo cual ahí tendría la respuesta. Solución para la pregunta número 2, chicos. Entonces, miren, hasta ahorita estamos viendo dos formulitas, ¿no?
la fórmula para la capacidad calorífica, recuerda que esa es capacidad calorífica y la fórmula, perdón, del calor, que está aquí, ¿ya? Bien, chicos, ahí está. Tomen nota, por favor. Bien, chicos, seguimos. Pregunta número 3. Ya, pregunta número 3. Bien, pregunta número 3 dice lo siguiente, ¿no? Halle, dice ahí claramente, halle la cantidad de calor necesaria, ¿no? Para elevar la temperatura de 200 gramos de aluminio desde los 10 hasta los 40 grados centígrados. Halle la cantidad de calor. Entonces, en este ejercicio número 3, como me dicen, halle la cantidad de calor, me están pidiendo Q. ¿Cuánto vale Q? Dice, halle la cantidad de calor Q, y ese Q está en calorías, ¿no? La cantidad de calor se expresa en calorías. Necesario para elevar la temperatura de 200 gramos de aluminio. O sea, con ese 200 gramos de aluminio tengo la masa de aluminio. Para elevar su temperatura desde los 10 hasta los 40. Tú me vas a ayudar, alumno. A ver, si la temperatura varía desde 10 hasta 40, ¿cuánto es la variación? A ver, chicos, ¿cuánto es la variación? Si la temperatura varía desde 10 grados hasta los 40 grados centígrados, ¿cuánto? Claro, ¿en cuánto varió? Varió en 30 grados centígrados. Muy bien, Salazar también ahí. Muy bien, esa es la variación, 30. Ya, profe, ya está. Y me dan de dato el calor específico del aluminio, el cual es 0,02 calorías por gramo por grado centígrado. Bueno, y ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, ahora voy a usar mi formulita, ¿no? ¿Cuál es la formulita? Que es bueno, la siguiente, ¿no? Q es igual al CEMAT, ¿no? Ya está. Entonces me piden Q, lo único que hago yo es reemplazar, nada más. Entonces Q es igual, calor específico 0,02. Este 0,02 mejor escríbelo así, mira, como 2 sobre 100. Va a ser más fácil para ti, va a ser operar eso, ¿ya? Por la masa que es 200, por la variación de la temperatura que es 30. ¿Te das cuenta? Dos ceritos arriba, dos ceritos abajo se va, ¿no? Arriba, abajo se va. ¿Qué me quedaría? 2 por 2 por 30. 2 por 2 por 30, pues te cuento que sale 120 calorías. Esa es la cantidad de calor que necesito para elevar la temperatura del aluminio, bueno, 200 gramos de aluminio desde los 10 grados centígrados hasta los 40 grados centígrados, ¿ya? Pregunta número 3. Chicos, no sé si tienen alguna pregunta. Pregunta número 4. Dice, halle la capacidad calorífica del plomo. Recuerda que la capacidad calorífica viene dada por este símbolo, ¿no? Y yo tengo que recordar que si me piden la capacidad calorífica, debo usar esta expresión, ¿no? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Sea que era igual? Fórmula de la capacidad calorífica, tienes que saberla. ¿Cuál es la fórmula de la capacidad calorífica? Q, no se acuerdan, Q entre delta de T, ¿no? Muy bien. Ahora, pero a mí me dan de dato el calor específico y la masa. Ah, ya, bueno. Entonces, pero no tengo ni Q ni delta de T, si te das cuenta. Entonces, inteligentemente, entonces yo digo lo siguiente. Si yo sé que C es igual a Q entre delta de T, yo hago una pregunta. ¿Cómo se calcula Q? Y aquí tengo su fórmula, ¿sí o no? Calor específico por masa por variación de la temperatura, pues, ¿sí o no? ¿Y ahora qué significa, profe? Que delta de T con delta de T se va. ¿Eso qué significa? Que la capacidad calorífica también se puede calcular multiplicando el calor específico por la masa. Entonces la capacidad calorífica es calor específico. ¿Cuánto es en la pregunta 4? 0,03. El 0,03 lo puedes escribir como 3 sobre 100, ¿no? Más fácil. Y la masa por dato es 0,5 kilogramos. Alumno, alumna, recuerda que la masa debe estar expresada en gramos, no en kilogramos. 0,5 kilogramos. A ver, chicos, los gramos con los kilogramos. A ver, recuerda que un kilogramo tiene 1000 gramos. Y ese 0,5 es como si fuera medio kilo, pues. Medio kilo son 500 gramos, bueno.
O sea, acá sería por 500, ¿no? Bueno, y ahora que me queda, pues simplemente operar eso, pues sí, ¿no? Y aquí, chao, dos ceritos abajo, dos ceritos arriba y simplemente sería 15, ¿no? Esa sería la respuesta, 15 calorías por grado centígrado, ¿no? Esa es la solución para la pregunta 4. Chicos, no sé si tienen alguna pregunta de ejercicio 3 y 4. Tenemos que continuar. Bien, borramos y seguimos. Pregunta número 4, ya está. Muy bien, vamos a la pregunta siguiente, ¿ya? A ver un ratito, por favor. Muy bien, ahí está. Muy bien. ¿Qué dice esta preguntita? A ver, pregunta número 5. ¿Qué cantidad de calor? Ahí está, mira, ve, bien claro está el enunciado. ¿Qué cantidad de calor? Chicos, cuando me preguntan la cantidad de calor, recuerda, te están pidiendo Q, ¿ya? Bueno, ¿qué cantidad de calor debe perder 500 gramos de un líquido? 500 gramos de un líquido. Ese 500 gramos es la masa. 500 gramos de un líquido de calor específico 0,8 calorías por gramo por grado centígrado, ¿no? ¿Qué cantidad de calor debe perder 500 gramos de un líquido de calor específico a 80 grados centígrados para disminuir su temperatura hasta la final? Hasta la mitad, perdón, hasta la mitad. Para disminuir su temperatura hasta la mitad. Ya. O sea, tengo una temperatura inicial de 80 grados centígrados y tengo una temperatura final de 40 grados centígrados. No sé si te das cuenta. ¿Ya? ¿Por qué, profe, pone 40? Porque dice en el ejercicio para disminuir su temperatura hasta la mitad. Su temperatura al inicio era 80, al final va a ser 40. Entonces, con esta información, yo que digo, bueno, como a mí me piden el calor, entonces yo ya sé, pues, ¿no? Que Q es igual al CEMAT, ¿no? Al CEMAT, ¿no? Entonces reemplazo Q, que es lo que me piden, es calor específico 0,8, 8 sobre 10, por la masa 500. Chicos, ¿cuánto sería la variación de la temperatura? ¿Mm? 40. 40, claro, esa variación es 40 grados centígrados, pues, ¿no? Y me faltó el AC de grados centígrados ahí, ¿ah? Bien, entonces por 40. Entonces, ¿qué hago? Un cerito con un cerito se va, ¿sí? Q sería igual a 8 por 500 por 4. 8 por 5 es 40, 40 por 4, 160. Y le debo aumentar estos dos ceritos de acá. O sea, sería 16.000 calorías. Que puede ser expresado como 16 kilopascales, ¿no? No, kilocalorías, perdón, disculpe. 16 kilocalorías. Recuerda que estos tres ceritos hacen la K de kilo. 16 kilocalorías. ¿Ya? No se olviden. Ahora me han hecho una pregunta, profe, ¿cómo sería la temperatura final? Bien, chicos, a ver, terminamos con una pregunta así de ese tipo, ¿ya? Por ejemplo, la pregunta 8, ¿no? Pregunta número 8, mira acá. Pregunta número 8. ¿Qué dice la temperatura 8? Un litro de agua es 20 grados, perdón, un litro de agua que está a 20 grados centígrados gana 30 kilocalorías de calor. ¿Cuál es su temperatura final? Pregunta número 8, ¿ya? Está mal ahí está mal redactado el problema, ¿no? Un litro de agua que está a 20 grados centígrados, debe decir, ¿no? Un litro de agua. Entonces, como hablan de un litro de agua, por favor, un litro de agua es como si te dijeran un kilogramo de agua. Y un kilogramo de agua, tú sabes que es 1000 gramos de agua, ¿no? 1000 gramos de agua. ¿Cuál es la temperatura final? Ojo a la pregunta ahí. Me piden la temperatura final sabiendo que la temperatura inicial es 20 grados centígrados, ¿no? ¿Ya? Un litro de agua, o sea, 1000 gramos de agua, eso es la masa de agua. 1000 gramos de agua. Dice que está a 20 grados centígrados, temperatura inicial, gana 30 kilocalorías. O sea, el calor ganado es 30 kilocalorías, o sea, 30.000 calorías. La pregunta es, ¿cuál es la temperatura final? Rápido nomás. Entonces yo digo, ¿no? Se sabe que Q es igual a calor específico por masa por variación de la temperatura. Pero date cuenta, alumno, alumna, de que estamos hablando del agua, ¿no?
¿Quién se acuerda? Les pedí que se memoricen. ¿Cuál es el calor específico del agua? Obviamente en estado líquido, ¿no? ¿Por qué digo en estado líquido? Porque está a 20 grados. ¿No te acuerdas? Calor específico del agua. Uy, vamos a borrar esto porque bien raro es esto. Calor específico del agua, recuerda, del agua era 1000, ¿ya? Del H2O en estado líquido es 1000. 1000 no, perdón, 1, disculpe, 1. Una caloría programa por grado centígrado, ¿ya? Entonces, reemplazo, ¿no? Q es 30.000, 30.000 es igual al calor específico 1 por la masa 1000 por la variación de la temperatura. Variación de la temperatura. ¿Ya? Vamos a ponerlo así, ¿ya? Entonces, 3 ceritos, 3 ceritos. ¿Qué significa? Que la variación de la temperatura es 30. O sea, como yo le he dado calor, le estoy dando calor, entonces su temperatura va a aumentar. O sea, si la temperatura inicial es 20, ¿no? Va a aumentar su temperatura. Entonces la variación de la temperatura es temperatura final menos inicial, ¿no? Y la temperatura final menos inicial, recuerda que la inicial es 20. Acá es 20. Entonces este 20 pasa al otro lado a sumar y la temperatura final sería 50 grados centígrados. ¿Ya? No te olvides de eso. ¿Y qué hubiera pasado, profe, si a mí me hubieran dicho C de calor? Si C de calor es porque está o va a bajar su temperatura. Entonces, esto se tendría que colocar al revés, ¿no? ¿Ya? Por si acaso. Bien, chicos. Entonces, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy.